Es de la siguiente forma, A ver, estamos diciendo que nosotros tenemos funciones de varias variables, pero ya dijimos que específicamente vamos a manejar funciones de dos variables independientes, una variable dependiente que es propiamente la función, pero que le llamamos z. ¿Sí? Bien. ¿Podemos derivar esas funciones? Sí, claro que podemos derivarlas. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, vamos a partir del concepto de derivada de una variable. Cuando yo tenía una función de una variable, que era esa cosa, ¿sí? Esta notación, la derivada de y con respecto de x, que viene siendo la notación de Leibniz, o f' de x, que viene siendo la notación de las primas, es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. ¿Sí? ¿Sí o no? Ese es el concepto de derivada de una variable. Déjenme acercarme un poquito más. Bien. Pero ¿cómo va a ser para una función de dos variables? ¿Cómo le haremos? Bueno, para poder hacer esto en una función de dos variables, tenemos que mantener constante una de la variable, si son dos, una de la variable y solamente mantener bajo cambio a la otra. ¿Sí? Es decir, vamos a derivar la función con respecto a una nada más. Y entonces la otra variable o las otras variables, dependiendo cuántas sean, van a permanecer constantes. Esto quiere decir que si yo tengo una función de dos variables, yo puedo obtener o puedo derivar esta función, puedo derivar esta función con respecto de x y con respecto de y. Van a ser dos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son dos variables independientes. Esas derivadas parciales se representan con esta notación. ¿Sí? Esta notación, esta letra, viene siendo una D deformada. ¿Sí? Una D deformada. No es una letra griega, no es una letra cursiva, no, es una D deformada. Y si mal no recuerdo, esta notación se debe a un matemático que se apellidaba Jacobi. ¿Sí? De la misma forma que es la notación de Leibniz, la de Jacobi. Es decir, Jacobi se basó en la notación de Leibniz, porque vio que era muy versátil. ¿Sí? Bien. Entonces estoy derivando a f con respecto de x, pero f depende de dos, de x y de y. ¿Qué onda con y? La voy a mantener constante. Entonces, esta derivada con respecto de x va a ser el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, coma y menos f de x, coma y sobre h. Si se fijan que quien está cambiando es x, ¿verdad? La y no está cambiando. ¿Sí o no? Estoy cambiando a x. Estoy midiendo o calculando el cambio de la función con respecto a x nada más. ¿Sí? Como nada más lo estoy haciendo con respecto de x y no con respecto de y, por eso se llama derivada parcial. Derivada parcial de f con respecto de x. ¿Sí? Bien. Pero también puedo derivarla con respecto de y. Con respecto de y va a ser el límite cuando h tiende a 0 de f de x, ahora y va a cambiar. Entonces va a ser y más h menos f de x, y sobre h. ¿Sí? Entonces se fijan que está cambiando ahora es y, la x permanece constante. Esto es la definición de la derivada parcial para una función de dos variables. Si fueran más variables, pues simple y sencillamente nada más aplicamos linealidad. Ahora, también las derivadas parciales
se pueden representar con la f, o sea, con la f de función, porque así la estamos definiendo, y con un subíndice correspondiente a la variable con respecto a la cual estamos derivando. ¿Sí? Eso sería derivada parcial. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, ese es el concepto de derivada parcial. Bien, si nos vamos a los ejercicios, pues aquí tenemos lo que les había yo comentado, ¿no? Bien, si están de acuerdo, ¿no? La definición de la derivada con respecto de x en un valor, la derivada con respecto de y, ahí está la notación de la d, que les digo que se debe a Jacobi. ¿Y cuál es la interpretación de la derivada parcial? Bueno, la interpretación de la derivada parcial es básicamente la misma que la de la derivada que vieron en cálculo diferencial, solamente que hay que hacerle pues le vamos a aumentar otro plus. A ver, ¿cómo que es otro plus? Sí. ¿Por qué? Primero que nada porque la derivada, cuando lo vimos en cálculo diferencial, me daba la pendiente de la tangente a la curva en un punto. ¿Sí? Eso es lo que era la derivada. La pendiente de la recta tangente en un punto. Pero ahora, ¿cómo va a ser la derivada parcial de una función de dos variables? Bueno, pues aquí lo tenemos. Primero que nada, esa función de dos variables, su gráfica es esta curva que está en azul. Es una superficie. Siempre. Obviamente yo voy a calcular la derivada parcial en un punto. En este caso es el punto A, B, Z. Sí, porque este es el punto en el plano, pero ya en la superficie no. Entonces es exactamente lo mismo. La derivada era la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto dado. Entonces, si lo llevamos a dos variables, va a ser la pendiente de la recta tangente a la superficie en un punto. ¿Sí? Nada más que ahora, como tenemos dos variables, esa recta tangente puede ser en dirección de X o en dirección de Y. Esa es dirección de X, la que tiene como T1. La que tiene T2 es en dirección de Y. ¿Sí? Entonces, la T1 es la recta tangente cuya pendiente es la derivada parcial con respecto de X. Mientras que la T2 es una recta cuya pendiente va a ser la derivada con respecto de Y. ¿Sí? ¿Se me acuerda? Eso es lo que viene siendo la interpretación geométrica de la derivada parcial. Obviamente de una función de dos variables. Si esa función tuviera tres o más, ya no podemos graficarla, ¿sí? Ya no podríamos visualizarlo geométricamente. Sin embargo, el comportamiento sería el mismo, ¿sí? O sea, vamos, la interpretación matemática es la misma, esa no cambia. Bien. Pues ahí está eso de las derivadas parciales. Aquí tenemos otra vez lo mismo, vean. Yo tengo una superficie que viene siendo un paraboloide elíptico, ¿ya se fijaron? ¿Sí o no? Es un paraboloide elíptico. ¿Sí? Y tengo un punto donde estoy calculando las derivadas parciales. ¿Cuál es ese punto? El 1,1. ¿Sí o no? ¿Sí? Pero como son dos variables, puedo derivar con respecto a X o con respecto de Y. ¿Quién sería la derivada con respecto de X? Me va a dar por resultado la pendiente de la recta tangente a la superficie
pero en dirección de X, por lo tanto sería esta. ¿Sí o no? Esta sería la recta cuya pendiente es la derivada parcial con respecto de X, y con respecto de Y sería esta de acá. ¿Sí? Muy bien. Y bueno, para funciones de dos variables o más, pues es exactamente el mismo principio. ¿Sí? Yo le sumo a la variable con respecto a la que estoy derivando ese pequeño cambio de h, todas las demás permanecen constantes. ¿Sí? Aquí nos puede meter ruido eso, ¿no? El hecho de que, ok, es una función de 2, 3, n variables, pero al derivarla parcialmente lo hacemos con una. Entonces, ¿qué pasa con las otras? Bueno, lo que pasa con las otras es que las hacemos constantes. Pero tú vas a decir, a ver, vamos a suponer que es el movimiento de una abejita, ¿sí? Que sale de una flor a otra flor. Entonces esa abejita pues hace un movimiento de zigzag, por ejemplo, no hace sus curvitas, etcétera. ¿Sí? No se va de forma recta la abejita. Pudiera irse, pero generalmente pues ya ven cómo son juguetonas. ¿Sí? Entonces, allí todas las variables están cambiando. Está cambiando X, está cambiando Y, está cambiando Z. Entonces, si tú me dices que una la consideramos y las otras las mantenemos constantes, pues como que, a ver, si la abejita hizo este movimiento así, entonces, así, hizo este movimiento así. Entonces, si consideramos con X, pues entonces va a ser así nada más. ¿Y qué pasa con todo el otro? Sí, porque me dices que la otra la mantenemos constante, ¿no? Entonces, como que ya no va a ser todo lo que... ya no se va a describir todo el movimiento que se va a ver. Bueno, lo que pasa es que más adelante vamos a ver lo que es una derivada total. Y entonces en esa derivada total sí están involucrados todos los cambios de las variables. Pero para poder entender esto primero tenemos que ver las parciales. ¿Sí? Por eso es que primero parciales y después totales. Aquí están las derivadas de orden superior. ¿Cuáles son las derivadas de orden superior? Segundas derivadas, terceras derivadas, cuartas derivadas, quintas derivadas, etc. ¿Sí? ¿Cómo van a ser esas derivadas? Igual que las que vieron en cálculo diferencial. ¿Cómo es esto? Bueno, si yo tenía, por ejemplo, el cálculo diferencial, una función que es y igual a f de x, ¿sí? Su primera derivada, que es y prima, pues va a ser la derivada con respecto de x de la función. ¿Sí o no? ¿Sí? Si voy a sacar la segunda derivada, voy a derivar la derivada. ¿Sí sabían eso, no? Voy a derivar a la derivada. Y esa segunda derivada, si yo utilizo la notación de Leibniz, que la puedo poner así, ¿sí? La derivada con respecto al x de la derivada, eso lo represento de esta forma. ¿Sí sabían o no? ¿Sí? Luego, la tercera derivada de prima, pues es la derivada de la segunda derivada. ¿Sí? O sea, que yo la puedo poner así. ¿Sí o no? Ya de la cuarta derivada en adelante, la notación de las primas se cambia por romanos. La cuarta derivada sería así. ¿Sí? Entonces sería la derivada de la tercera. Y eso lo visualizaríamos así, ¿no?
¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Pero eso es para derivadas de una variable. ¿Cómo serían para las derivadas de dos variables? Bueno, si yo tengo que z es igual a f de x, y, la derivada de z con respecto de x, yo la puedo representar como z subíndice de x o bien como f subíndice de x. ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. Pero si voy a derivar a la derivada, si voy a derivar a la derivada, pues viene siendo así la segunda derivada. Y esto viene siendo f por un subíndice de x. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Vale? Bien. Si yo quisiera derivar a la segunda derivada, pues eso va a ser la tercera derivada. Tercera derivada y viene siendo así. Creo que sí queda claro, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Y así puedo continuar. Pero en las derivadas parciales puedo derivar con respecto de una y luego derivar con respecto a la de la otra. Es decir, cosas como esta. A ver, primero voy a derivar con respecto de y a la derivada con respecto de x. ¿Sí se fijan que primero derivé con x y luego derivo con y? ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, esta notación sería así: segunda derivada, primero con x y luego con y. ¿Sí? Pero si utilizo la notación de los subíndices, sería así. Esto es muy importante. En la notación de las Ds, el orden de derivación va de derecha a izquierda. Primero derivé con x y luego derivé con y. Mientras que en la de los subíndices va al revés, de izquierda a derecha. Primero derivé con x y luego con y. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo derivo con respecto de y a la derivada con respecto de x de la derivada de z con respecto de x, pues eso es una tercera derivada. Estoy derivado tres veces, ¿sí o no? ¿Sí estamos de acuerdo? Esto yo lo puedo poner así: tercera derivada con respecto de z, perdón, tercera derivada de z con respecto de quién. Primero con x, luego con x y luego con y. Sí, porque puede ser que va de derecha a izquierda. ¿Sí? Claro que aquí, para que se vea bonito, eso yo lo puedo poner así. ¿Sí están de acuerdo, no? Se derivaba dos veces con respecto de x. ¿Sí están de acuerdo? Y obviamente esa con la notación de los subíndices. ¿Cómo no ven? Esa ¿eh? ¿Por qué? Dice que ya hasta los vamos a sacar la verdad.
Por eso, claro que si no vayan a recibir a través de tu vida, ya no va a haber tiempo, ¿sabes? Más pensaron que también hay un objetivo pero con esas horas, así van ahora. ¿Cómo va a ser la relación de los subíndices para estas derivadas? A ver, primero se derivó con X, luego con X y al final con Y. Entonces sería primero con X, luego con X y al final con Y. ¿Sí se me recuerda? ¿Sí o no? A ver, yo no se le cuenta en la X y de la porque ese es el orden. A ver, entiéndase una cosa. Esto es el cuadrado de la derivada. ¿Sí se me acuerdan? Esta es una derivada de segundo grado. Pero no es lo mismo que una derivada de segundo orden. Acuérdense que el grado tiene que ver con cuántas veces se multiplica por sí mismo, primer grado, segundo grado, tercer grado. ¿Sí? Esto de aquí viene siendo esto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Vean. La derivada de z con respecto a x por la derivada de z con respecto a x es la derivada de z con respecto a x cuadrado. ¿Sí o no? ¿Sí? Esto es la derivada al cuadrado. Pero esto es derivada de segundo orden. Es decir, la derivada con respecto de x de la derivada de z con respecto de x. Eso es, se deriva una vez y luego se deriva otra vez. Aquí se multiplica por sí mismo, es muy diferente. Entonces, en la notación de X, incluso es la misma que utilizaron el cálculo diferencial. En el numerador, quien lleva superíndice es la D, y en el denominador la variable, porque no es potencia, no se está elevando al cuadrado, ¿no? ¿Sí o no? Tú no estuvo bueno, ingeniero. ¿A qué hora saliste? ¿Y a qué hora llegaste? Y no estaba bonito. Pues sí, o sea, es que ya veo ahí antes. Ya la noche. ¿Escuchaste lo que hablé con el ingeniero? Ya fuerte, ¿sí o no? Fuerte, ingeniero. No te sientas triste, ingeniero. Total. Pero cada sábado hay ahí relajo. ¿Cuándo? ¿Qué días? ¿Los sábados? ¿A las qué? ¿Y qué música pone? ¿Sí? ¿Y a poco sí bailan? Pues sí, después la cosa se sube ahí la chamba que contratan y hay una mesa donde está el otro que dice una botella. Pero es parte de sí, sí. A ver, eso no es. No, o sea, no, A mí se me hace que se perdió del lugar, ¿verdad? se confundió. No,
Las ecuaciones, las derivadas parciales son importantísimas, hay muchas ecuaciones que se utilizan en ciencia y en ingeniería que son derivadas parciales. Aquí vamos a ver ejemplos de algunas. Por ejemplo, vean la famosa ecuación de Laplace. ¿Bien? Esta es la ecuación de Laplace. Pero esa ecuación de Laplace está Nada más para dos variables, para X y para Y. Lo está analizando en el plano, porque también, si fuera en R3, entonces la ecuación de Laplace sería así: segunda derivada parcial de 1 con respecto de X más segunda derivada parcial de 1 con respecto de Y más segunda derivada parcial de 1 con respecto de Z igual a 0. Esta es en R2. ¿Estamos de acuerdo? Pero esta ya sería en R2. Claro, también puede existir en R4, R5, dependiendo de cuántas variables. ¿Estamos de acuerdo? Pero generalmente se maneja mucho en R2 y en R3. Ahora, esta ecuación de Laplace, ¿qué nos dice? Bueno, primero que nada nos dice que si yo tengo una función de 3 variables, vamos a analizar ejercicios. Una función de 3 variables, la suma de las segundas derivadas parciales de la función con respecto a sus variables independientes es igual a 0. ¿Sí? ¿Esto qué importancia tiene? Bueno, mucha. ¿Por qué? Porque cualquier función que satisfaga la ecuación de Laplace, ya sea que esté en R3 o en R2, es una función que tiene características muy importantes. Tan importantes que de hecho se dice que estas funciones son armónicas, son armónicas. ¿Sí? Toda función que satisfaga la ecuación de Laplace se llama armónicas. ¿Y con qué funciones armónicas tenemos? Bueno, pues este tipo de funciones tienen propiedades muy importantes y sobre todo existen cuando se estudian los campos magnéticos, los campos eléctricos, ¿sí? Por ejemplo, la ecuación de continuidad, ¿sí? La continuidad en campos vectoriales. Ahora, esa ecuación de Laplace está en forma escalar. Porque también existe en forma vectorial. Y en forma vectorial hay un operador diferencial que se llama nabla. Ese operador diferencial nabla es un operador diferencial vectorial y viene siendo la parcial con respecto de x en y más la parcial con respecto de y en contra más la parcial con respecto de z en k. ¿Sí? O también lo podemos poner así. Fíjense cómo aquí estoy poniendo a nabla, así se llama nabla, en R3. ¿Sí están de acuerdo? Claro que también está en R2. ¿Sí? Bien. Este operador diferencial vectorial nabla, si yo le hago su producto y punto, vamos a obtener algo muy importante que se llama el Laplaciano. ¿Sí?
¿Sí? ¿Qué viene siendo el laplaciano? Bueno, pues si aplico yo la definición del producto punto, va a ser este. Déjame ponerle ahí el... No me escoge que no la bolsita. Va a ser esto, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí estamos de acuerdo, no? Y si hago el producto punto, ¿qué es? Acuérdense, este por este y C, la suma de los productos de las componentes correspondientes, ¿se acuerdan? Bien, pues vendría siendo esto. Nada más que ya no va a ser vector, va a ser escalar. ¿No de acuerdo? No, va a ser así. Va a ser así. Este es el laplaciano. El laplaciano en RPS. Entonces el laplaciano se aplica a funciones escalares, porque si se acuerdan ahorita lo que estábamos aplicando en la ecuación de Laplace era una función escalar. Una función escalar que podía ser de dos variables o que podía ser de tres. ¿Sí? Pero se llama laplaciano. Nada más que el libro, pues, ya para estos operadores ya se analizan ya más adelante. Sobre todo cuando se va a estudiar lo de divergencia, lo de gradiente, lo de rotacional y el cuarto operador vectorial que es el laplaciano. Nada más que no nos da chance de ver eso. De hecho, no viene completado en el programa. Por eso hay la sugerencia de que pues, soliciten que les pongan cálculo vectorial 2. ¿Sí? Obviamente que quiten el bloquezote de gradiente de asiento, ¿no? ¿Sí? O de acetón. Ya ves que es un bloquezote como 4, ¿verdad? De 5, ¿no? Perdón. Oh, sí. Bien. Entonces, las funciones escalares que satisfacen la ecuación de Laplace se llaman armónicas. Esta ecuación, ¿quién la descubrió? Gracias. Ese cuate de ahí, Pierre-Simon, así se llamaba, Pierre-Simon Marqués de Laplace. ¿Sí? Laplace, Pedro Laplaza, en español, ¿verdad? No más que pues, en francés, Pierre-Simon Marqués de Laplace. Fue un matemático, fue un ingeniero militar francés. Le tocó vivir en la época de la Revolución Francesa. Él ya era pues un hombre maduro, joven, cuando le tocó la Revolución Francesa. Ese periodo vergonzoso de la historia de la humanidad, sí, porque es un engaño todo lo que se cometió, o sea, todo lo que nos dicen en realidad no es, ¿sí? Y está, por ejemplo, el genocidio de mucha gente inocente. Es más, los que más murieron en la Revolución Francesa fueron campesinos, gente del pueblo. Incluso hay una región en Francia que se llama la región de la Vendée, donde hagan de cuenta que es como los Altos de Jalisco, ¿no? Pongamos eso, una región ahí de un estado de Jalisco, donde la gente tiene sus tradiciones, es muy, muy respetuosa de sus tradiciones, ¿sí? Y como no nos caían bien a los revolucionarios,
pues vamos a darles en la torre, y mataron a toda la población de esa región de la Vendée, ¿eh? ¿Sí? ¿Quiénes? Sujetos como Robespierre, como Danton, como Voltaire, ¿sí? Yo nada más les voy a preguntar, ¿sí sabían que esos eran los líderes de la revolución, no? Danton, Robespierre, Voltaire. Bueno, los más sanguinarios fueron Danton y Robespierre. Fueron los más sanguinarios. ¿Saben cómo murieron? En la guillotina. Nomás para que vean, ¿eh? Las mentes perversas detrás de eso murieron en la guillotina, nomás para que vean, ¿eh? Y el otro Voltaire, ese que muchos admiran, yo no digo que no, fue muy inteligente, hay que decirlo, pero al final se arrepintió, ¿eh? Se arrepintió. Bueno, pero volviendo, en esa revolución francesa murieron muchos. Bueno, la idea era que los nobles, no hay que acabar con la nobleza y con el clero y todo eso. Bueno, pues escabecharon a grandes científicos, porque muchos de los grandes científicos franceses eran de la nobleza. Entre ellos estaba precisamente Lavoisier, el que descubrió la ley de la conservación de la energía. ¿Sí? Era de la nobleza, se lo escabecharon. Ya se iban a escabechar a Laplace, ya se le iban a escabechar a la guillotina. Se salvó porque dijeron, no, es que este es bueno para las matemáticas. Entonces le dijeron, a ver, señor, usted dicen que es muy bueno para las matemáticas, le vamos a perdonar la vida porque necesitamos que calcule la trayectoria de las balas de los cañones. Y gracias a eso se salvó. Pero ya se le iban a escabechar. Nomás para que vean. Bueno, entonces esa fue la vida de Laplace. Pero no es la única aplicación. Aquí hay otras aplicaciones muy interesantes, como por ejemplo esta. Ah, caray, ya no quiero. Ahí está. Esta ecuación es importantísima. Si se fijan, esta ecuación también tiene derivadas parciales de segundo orden. Ojo, ya dijimos que es muy diferente orden a grado. Vean cómo van los superíndices, ¿eh? ¿Sí o no? O sea, esto es segunda derivada. Esa ecuación se llama ecuación de ondas, y se llama así porque cualquier expresión matemática que represente una onda mecánica la va a satisfacer, la va a cumplir. ¿Cómo qué? Una cuerda de una guitarra, cuando ustedes la pulsan, empieza a vibrar y produce un sonido. Bueno, pues ese movimiento de esa cuerda va a satisfacer esa ecuación matemática. ¿Qué otra? Las niñas, cuando nada más se dice una onda unidimensional, más fácil, una onda unidimensional. Cuando, por ejemplo, yo agarro la rienda allá en la mar, ¿verdad? Y le empiezo a hacer así. Entonces, hay un movimiento de onda. ¿Sí se acuerdan? Bien, ese movimiento satisface esta ecuación. ¿Sí? Lo satisface. Cualquier movimiento que no satisfaga esta ecuación no va a representar una onda y se va a anular. ¿Sí? Por ejemplo, la luz es una onda, es un movimiento vibratorio, ¿verdad? ¿Sí? Pero hay experimentos de vibración donde, por ejemplo, las ondas se reflejan, pero si se contraponen, se cancelan. Entonces no aparece la oscuridad. Pero cuando se superponen, va a salir más intensa la luz. ¿Sí? Porque es un movimiento vibratorio. Entonces se supone, bueno, no se supone, en esos puntos donde se anula, es porque ahí no se está satisfaciendo la ecuación de onda. Entonces ya no va a haber luz.
pero donde se suman, donde hay cosas más intensas es donde se va a cumplir. Por eso, ¿se acuerdan en su clase de química la ecuación de Schrödinger, no? ¿Sí se acuerdan la ecuación de Schrödinger que vieron en química? Una ecuación muy complicada. Obviamente nada más su profe se las mostró, nunca la resolvieron, porque obviamente para resolverla, pues ya se necesitan estas matemáticas, incluso matemáticas más elevadas. El modelo de Schrödinger del átomo. ¿Sí vieron eso? En química. Es una ecuación diferencial de esas. ¿Por qué? Porque Schrödinger se basó en los trabajos de de Broglie, de Planck, de Heisenberg, principio de incertidumbre. ¿Y qué cosa? Dijo, bueno, a ver, vamos a hacer nuestro modelo del átomo. Ya sabemos que hay incertidumbre, entonces hablamos de ciertas regiones, pero según de Broglie, existe la mecánica ondulatoria, entonces el movimiento del electrón tiene que ser ondulatorio, tiene que satisfacer la ecuación de ondas, y entonces a partir de ahí, sacó esa ecuación bien rara, bien complicada, pero salió de aquí. ¿Por qué? Pues porque es un movimiento ondulatorio del electrón en el átomo. Claro, ahí ya le metió otras cosas, potencial eléctrico, energía cinética y cosas de esas. ¿Sí? Pero ahí está. ¿Qué otras aplicaciones hay? Aquí tenemos, por ejemplo, un modelo de producción. Fíjense. Ahí están los chavos de industrial que dicen que las matemáticas no las van a usar. Si piensan nada más en estar contando cajas, pues chale, ¿no? Pero si piensan en grande, ahí está. Un modelo de producción con ecuaciones diferenciales parciales. ¿Qué hubo? Obviamente, ¿esto quién lo hace? Pues los chingones, los que ocupan los puestos de programadores maestros, de gerentes de manufactura, tienen que tener conocimiento de esto. ¿Sí o no? ¿pero qué dicen los compañeros de ¿por qué? Porque no se van a contar cajas. Porque van a ser las van a estar ahí el estudio del tiempo, ¿no? Pero ahora sí como dijera, ¿sí vieron esa película de La Roca? La Roca, como Sean Connery y digo, sí, La Roca, ¿no? ¿Cuál es? No lo saben, y Sean Connery, ¿cómo se llama? La Roca, así se llama, sí. Bueno, en una parte de ese Sean Connery, los ganadores bailan con la reina de la fiesta. Entonces, si van a querer contar nada más, hay que bailar con la reina de la fiesta. Entonces, ¿qué no para la reina? ¿Sí o no? Los ganadores bailan. ¿Sí o no? ¿Ya te vas? Bueno, aquí hay más modelos de ecuaciones diferenciales. Ya no nos va a dar chance de hacer ejercicios. Tenemos que entrarle a esto, O sea, esta unidad es muy importante, ¿sí? Recuerden que ya prácticamente, pues,